Cleopatra Bietea Filopator, conocida como Cleopatra, fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, aunque nominalmente le sucedió como faraón su hijo Cesarión. También fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Era descendiente de Ptolomeo Isoter, fundador de la dinastía, un general greco-macedonio de Alejandro Magno. Tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano, lo que marcó el final del período helenístico que se había iniciado con el reinado de Alejandro. Su lengua materna era la koiné griega, aunque fue la primera soberana ptolemaica en aprender el idioma egipcio. En 58 a. Presumiblemente acompañó a su padre Ptolomeo II durante su exilio en Roma tras una revuelta en Egipto, lo que permitió a su hermana mayor, Berenice Lioto, reclamar el trono. Esta fue asesinada en 55 a. Cuando su padre volvió a Egipto con asistencia militar romana. Cuando Ptolomeo murió en 51 a. Cleopatra y su hermano pequeño, Ptolomeo Sio, accedieron al trono como corregentes, pero la ruptura entre ambos desató una guerra civil. Tras la derrota sufrida en 48 a. En la batalla de Farsalia por parte de su rival Julio César durante la Segunda Guerra Civil Romana, el estadista romano Pompeyo el Grande huyó a Egipto, un estado cliente de Roma. Ptolomeo sí ordenó el asesinato de Pompeyo mientras César ocupaba Alejandría en persecución de su enemigo. Como cónsul de la República Romana, César trató de reconciliar a Ptolomeo sí con su hermana Cleopatra, pero Potino el eunuco, consejero jefe del monarca egipcio, creyó que los términos que proponía el cónsul beneficiaban a su hermana y por ello sus fuerzas sitiaron a César y Cleopatra en Alejandría. El asedio se levantó gracias a la llegada de aliados de César a comienzos de 47 a. Y Ptolomeo sí murió poco después en la batalla del Nilo. Asinoaipo, hermana menor de Cleopatra que había liderado el asedio, se exilió en Efeso y César, ya entonces elegido dictador, declaró a Cleopatra y a su hermano pequeño Ptolomeo Sib cogobernantes de Egipto. Sin embargo, el general romano inició una relación sentimental con la reina egipcia de la que nació Cesarión, futuro Ptolomeo. Cleopatra viajó a Roma en 46 y 44 a. Como reina vasalla y se alojó en la villa de César. Cuando éste fue asesinado en 44 a. Cleopatra intentó que su hijo fuera designado heredero, pero no pudo debido al ascenso al poder de Octavio. Entonces Cleopatra ordenó el asesinato de su hermano Ptolomeo Sib y elevó a su hijo Cesarión como corregente de Egipto. Durante la Tercera Guerra Civil de la República Romana, Cleopatra se alió con el segundo triunvirato formado por Octavio, Marco Antonio y Lepido. Tras su encuentro en Tarso en 41 a. La gobernante egipcia inició una relación con Marco Antonio de la que nacieron 3 hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Antonio usó su autoridad como triunviro para ejecutar a Arsino e Hipo, cumpliendo el deseo de Cleopatra. Él se apoyó cada vez más en la reina egipcia tanto para obtener financiación como ayuda militar durante sus invasiones del Imperio Parto y del Reino de Armenia. En las donaciones de Alejandría, los hijos de Cleopatra con Marco Antonio fueron nombrados gobernantes sobre varios territorios bajo la autoridad de Antonio. Este hecho, unido al matrimonio de Marco Antonio con Cleopatra después de su divorcio de Octavia la Menor, hermana de Octavio, desató la Cuarta Guerra Civil de la República Romana. Después de participar en una guerra de propaganda, Octavio forzó a huir a los aliados de Antonio en el Senado romano y le declaró la guerra a Cleopatra en 32 a. La flota de guerra de Marco Antonio y Cleopatra fue derrotada por la de Octavio bajo el mando de su general Agripa en la batalla de Acción 31 a. Las tropas romanas vencedoras invadieron Egipto en 30 a. Y derrotaron a las de Antonio, tras lo cual se suicidó. Cuando Cleopatra supo que Octavio pretendía llevarla a Roma para exhibirla en una procesión de triunfo, también se suicidó, algo que popularmente se cree que hizo dejándose morder por una serpiente venenosa. El legado de Cleopatra permanece en numerosas obras de arte, tanto antiguas como modernas, y numerosas dramatizaciones de su vida en la literatura y otros medios. Varias obras de la historiografía romana y la poesía latina retratan a la reina de Egipto, esta última dando generalmente una visión negativa y polémica de su semblanza que pervivió en la literatura medieval y renacentista.
las artes visuales de la antigüedad representaron a Cleopatra en monedas romanas y ptolemaicas, esculturas, bustos, relieves, vasijas de cristal, camafeos y pinturas. Fue tema de muchas obras del arte renacentista y barroco, como esculturas, pinturas, poemas y obras de teatro como Antonio y Cleopatra, de Williams a Speare, y óperas como Julio César en Egipto, de Handel. En tiempos recientes, Cleopatra ha aparecido tanto en bellas artes como en artes aplicadas, en sátiras burlescas, en películas de Hollywood como Cleopatra interpretada por Elizabeth Taylor, o como imagen de marcas comerciales, por lo que desde el siglo VI es un icono de la egiptomanía. Etimología. La forma latina de Cleopatra proviene del griego antiguo Cleopatra, que significa gloria de su padre en la forma femenina. Este se deriva de Leos, gloria, y pater padre, utilizando el genitivo patros. La forma masculina se habría escrito como Cleopatros o Patrolos. Cleopatra era el nombre de la hermana de Alejandro Magno, así como el de Cleopatra Alcione, esposa de Meleagro en la mitología griega. A través del matrimonio de Ptolomeo, Epífanes y Cleopatra Isira, el nombre se introdujo en la dinastía ptolemaica. Y el título adoptado por Cleopatra Pilopatra significa diosa que ama a su padre. En cuanto a la acentuación, la bibliografía en español utiliza las formas Filopator, Filopator y Filopator, optándose a lo largo de este artículo por la última, de acuerdo con la transcripción al español de los nombres propios griegos en galiano con texto histórico. Los faraones ptolemaicos eran coronados por el sumo sacerdote de Ptah en Menfis, Egipto, pero residían en la ciudad multicultural y en gran parte griega de Alejandría, establecida por Alejandro Magno de Macedonia. Hablaban griego y gobernaban Egipto como monarcas griegos helenísticos, negándose a aprender el idioma egipcio nativo. Por el contrario, Cleopatra podía hablar varios idiomas antes de alcanzar la edad adulta y fue el primer gobernante ptolemaico en aprender el idioma egipcio. También hablaba etíope, troglodita, hebreo, árabe, sirio, medo, parto y latín, aunque sus contemporáneos romanos podrían haber preferido hablar con ella en su griego koine nativo. Su conocimiento de todos estos idiomas también reflejaba el deseo de Cleopatra de restaurar los territorios del norte de África y Asia occidental que una vez pertenecieron al reino ptolemaico. El intervencionismo romano en Egipto precedió al reinado de Cleopatra. Cuando Ptolomeo Islatiro murió a finales de 81 a. Lo sucedió su hija Bereniceo. Sin embargo, con la oposición en la corte real a la idea de una monarca femenina reinante, Berenicei aceptó el gobierno conjunto y el matrimonio con su primo e hijastro Ptolomeos y Alejandro Io, un arreglo impuesto por el dictador romano Sila. Ptolomeo se hizo matar a su esposa poco después de su matrimonio en 80 a. Pero fue linchado en los disturbios resultantes en Alejandría al conocerse la noticia del asesinato. Ptolomeo sí, y tal vez su tío Ptolomeo X o su padre Ptolomeos Alejandro I dispusieron el reino ptolemaico a Roma como garantía real de préstamos, de modo que los romanos tenían bases legales para apoderarse de Egipto, su estado cliente, después del asesinato de Ptolomeo sí. Y en lugar de eso, los romanos prefirieron dividir el reino ptolemaico entre los hijos ilegítimos de Ptolomeo X, otorgando Chipre a Ptolomeo de Chipre y Egipto a Ptolomeos y Gauletes. Y en primeros años, Cleopatra nació a principios del año 69 a. De la unión del faraón reinante Ptolomeo sí y una madre desconocida, posiblemente la esposa de Ptolomeo si Cleopatra Bitrifena, su madre de la hermana mayor de Cleopatra, Berenice y por Epifena. Cleopatra Trifena desaparece de los registros oficiales unos meses después del nacimiento de Cleopatra en 69 a. Y los tres hijos menores de Ptolomeo sí, la hermana de Cleopatra, Arsino y los hermanos Ptolomeo sí, Teos Filopator y Ptolomeo Sep, nacieron en ausencia de su esposa. Y el tutor de infancia de Cleopatra fue Filóstrato, de quien aprendió las artes de la oratoria y la filosofía griega. Durante su juventud, presumiblemente, estudió en el Museion. Reinado y exilio de Ptolomeo sí, en 65 a. El censor romano Marco Licinio Craso argumentó ante el Senado romano que Roma debía anexionar al Egipto ptolemaico, pero su proyecto de ley y otro similar del tribuno Servilio Rulo en 63 a. Fueron rechazados. Y Ptolomeo sí respondió a la amenaza
de una posible anexión ofreciendo remuneraciones y generosos obsequios a poderosos estadistas romanos, como a Pompeyo durante su campaña contra Mitrídates I de Ponto o Julio César tras su elección como cónsul romano en 59 A. El comportamiento derrochador de Ptolomeo sí lo llevó a la quiebra y se vio obligado a obtener préstamos del banquero romano Cayo Rabidio Postumo. Y en el año 58 A. Los romanos anexionaron Chipre a su imperio y bajo acusaciones de piratería, Ptolomeo de Chipre, hermano de Ptolomeo, decidió suicidarse en lugar de exiliarse en Pafos. Ptolomeo sí guardó silencio público sobre la muerte de su hermano, una decisión que junto con ceder territorio tradicionalmente ptolemaico a los romanos, dañó su credibilidad entre los súbditos ya enfurecidos por sus políticas económicas. Si Ptolomeo sí, ya fuera a la fuerza o voluntariamente, se exilió de Egipto viajando primero a Rodas, luego a Atenas y finalmente a la villa del triunviro Pompeyo en las colinas de Albanos, cerca de Palestrina, Italia, donde pasó casi un año en las afueras de Roma, aparentemente acompañado por su hija Cleopatra, que por entonces tenía unos 11 años. Berenice envió una embajada a Roma para defender su gobierno y oponerse a la restitución de su padre Ptolomeo, sí, pero Ptolomeo asesinó a los líderes de la embajada, un incidente que fue encubierto por sus poderosos partidarios romanos. Cuando el Senado romano negó a Ptolomeo sí su petición de una escolta armada y provisiones para su regreso a Egipto, decidió abandonar Roma a finales del 57 A. y residir en el templo de Artemisa en Éfeso. Los financieros romanos de Ptolomeo sí seguían decididos a restaurarlo al poder. Pompeyo persuadió a Aulo Gavinio, el gobernador romano de Siria, a invadir Egipto y restaurar a Ptolomeo, ofreciéndole 10 talentos para esta misión. Y aunque lo situó al margen de la legislación romana, Gavinio invadió Egipto en la primavera del año 55. A través de la Judea Asmonia, donde Hircano tuvo Antípatro de Idumea, padre de Herodes y el Grande, para abastecer al ejército dirigido por los romanos. Y por entonces un joven oficial de caballería, Marco Antonio, estaba bajo las órdenes de Gavinio, se distinguió al evitar que Ptolomeo sí masacrara a los habitantes de Pelusio y por rescatar el cuerpo de Arquelao, el esposo de Berenice después de que lo mataran en la batalla, asegurándole un entierro real apropiado. Cleopatra, ahora de 14 años de edad, había viajado con la expedición romana a Egipto. Años más tarde, Antonio declararía que se había enamorado de ella en este momento. Gavinio fue llevado a juicio en Roma por abusar de su autoridad, aunque fue absuelto, pero un segundo juicio por aceptar sobornos lo condenó al exilio, del que fue repuesto por César 7 años más tarde, en el 48 A. Craso lo reemplazó como gobernador de Siria y extendió su mando provincial a Egipto, pero fue asesinado por los partos en la batalla de Carras en 53 A. Y Ptolomeo se hizo ejecutar a Berenice y sus adinerados partidarios, apoderándose de sus propiedades. Se permitió que la Gaviniani, la guarnición romana de Gavinio, formada en gran parte por germanos y galos, hostigara a la población en las calles de Alejandría, que instalara a su banquero romano Rabidio como su responsable de finanzas. Un año después Rabidio fue puesto bajo custodia protectora y enviado a Roma al ver que su vida corría peligro por agotar los recursos en Egipto. Y a pesar de estos problemas, Ptolomeo sí redactó un testamento designando a Cleopatra y Ptolomeo sí como sus coherederos, supervisó importantes proyectos de construcción como el templo de Edfú y un templo en Dendera y estabilizó la economía. Y el 30 y 1 de mayo de 52 A. Cleopatra fue nombrada regente de Ptolomeo sí, como lo indica una inscripción en el templo de Atob en Dendera. Rabidio no pudo cobrar la totalidad de la deuda de Ptolomeo sí en el momento de su muerte, por lo que pasó a sus sucesores Cleopatra y Ptolomeo sí. Y ascensión al trono. Ptolomeo sí murió en algún momento anterior al 22 de marzo de 51 A. Cuando Cleopatra, en su primer acto como reina, inició su viaje a Hermontis cerca de Tebas por el descubrimiento de un nuevo Bugis, toro sagrado adorado como intermediario del dios Montu en la religión del antiguo Egipto. Cleopatra tuvo que enfrentarse con varios problemas apremiantes y emergencias poco después de ascender al trono, como la hambruna causada por la sequía y un bajo nivel de la inundación anual del Nilo y el comportamiento anárquico de los Gaviniani, los soldados de la guarnición de Gavinio que quedaron en Egipto, ahora desempleados y asimilados como romanos. Y heredera de las deudas de su padre,
Cleopatra también le debía a la República Romana 5 millones de dracmas. En 50 Marco Calpurnio Bíbulo, procónsul de Siria, envió a sus 2 hijos mayores a Egipto, muy probablemente para negociar con los Gabiniani y reclutarlos como soldados en la desesperada defensa de Siria contra los partos. Sin embargo, los Gabiniani torturaron y asesinaron a ambos, tal vez alentados en secreto por los principales administradores desleales de la corte de Cleopatra. Cleopatra le envió a Bíbulo a los Gabiniani culpables como prisioneros esperando su juicio, pero éste los envió de vuelta y la reprendió por interferir en su proceso, indicándole que era prerrogativa del Senado romano. Y Bíbulo, aliado de Pompeyo en la guerra civil de la República, no pudo evitar que César consiguiera una flota naval en Grecia, lo que finalmente permitió que llegara a Egipto en persecución de Pompeyo, acelerando la victoria final de César. El 29 de agosto del año 51 los documentos oficiales egipcios comenzaron a incluir a Cleopatra como única gobernante, evidencia de que había rechazado a su hermano Ptolomeo sí como corregente. Que probablemente se había casado con él, de acuerdo con la costumbre, pero no hay constancia de ello. La práctica ptolemaica del matrimonio entre hermanos fue introducida por Ptolomeo y su hermana Arsínoe, una antigua práctica egipcia que era aborrecida por sus contemporáneos griegos. Sin embargo, en la época del reinado de Cleopatra se consideraba un arreglo normal entre los gobernantes ptolemaicos. Y a pesar del rechazo de Cleopatra, Ptolomeo sí todavía conservaba poderosos aliados, especialmente el eunuco Potino, su tutor durante su infancia, regente y administrador de sus propiedades, además de Aquilas, un prominente comandante militar, y Teodoto de Quíos, otro de sus tutores. Y parece que Cleopatra intentó una alianza efímera con su hermano Ptolomeo, pero en el otoño del 50 Ptolomeo sí tomó la delantera en su conflicto y comenzó a firmar documentos con su nombre antes que el de su hermana, seguido del establecimiento de su primera fecha de reinado en el 49 y el asesinato de Pompeyo en el verano de 49 Cleopatra y sus tropas seguían luchando contra Ptolomeo sí en Alejandría, cuando llegó Cneo Pompeyo, hijo de Pompeyo, en busca de ayuda militar para su padre. Después de regresar a Italia de las guerras en la Galia y cruzar el Rubicón en enero de 49 César había obligado a Pompeyo y sus seguidores a huir a Grecia. Y en lo que quizás fue su último decreto conjunto, tanto Cleopatra como Ptolomeo sí aceptaron la petición de Cneo Pompeyo y enviaron a su padre 60 barcos y 50 tropas, incluidos los Gabiniani, una acción que ayudó a borrar parte de la deuda con Roma. Y al estar perdiendo la lucha contra su hermano, Cleopatra se vio obligada a huir de Alejandría y retirarse a la región de Tebas. Y en la primavera de 48 viajó a la Siria romana con su hermana pequeña Arsínoe para reunir una fuerza de invasión para dirigirse a Egipto. Regresó con un ejército, pero su avance hacia Alejandría fue bloqueado por las fuerzas de su hermano, incluidos algunos Gabiniani movilizados para luchar contra ella, por lo que acampó a las afueras de Pelusio, en el delta oriental del Nilo. En Grecia, las fuerzas de César y Pompeyo se enfrentaron en la decisiva batalla de Farsalia el 9 de agosto de 48 lo que provocó la destrucción de la mayor parte del ejército de Pompeyo y su huida forzada a Tiro. Dada su estrecha relación con los Ptolomeos, Pompeyo finalmente decidió refugiarse en Egipto, donde podría reponer sus fuerzas. Sin embargo, los consejeros de Ptolomeo sí temían la posibilidad de que Pompeyo usara a Egipto como base en una prolongada guerra civil romana. Y en una conspiración ideada por Teodoto, consejero de Ptolomeo, Pompeyo llegó en barco cerca de Pelusio tras ser invitado mediante un mensaje escrito, solo para ser emboscado y apuñalado hasta matarlo el 28 de septiembre de 48 Ptolomeo sí creyó que así había demostrado su poder y al mismo tiempo reducir la tensión, haciendo que la cabeza de Pompeyo, cortada y embalsamada, se enviara a César, quien llegó a Alejandría a principios de octubre y se estableció en el Palacio Real. César mostró pena e indignación por el asesinato de Pompeyo y pidió a Ptolomeo y a Cleopatra que disolvieran sus fuerzas y se reconciliaran. Tu relación con Julio César. Ptolomeo sí llegó a Alejandría al frente de su ejército, en claro desafío a la exigencia de César de disolver y abandonar su ejército antes de su llegada. Cleopatra envió emisarios ante César
que supuestamente le dijeron que era proclive a tener aventuras con mujeres de la realeza. Finalmente decidió ir a Alejandría a verlo personalmente. Y el historiador romano Dion Casio indica que lo hizo sin informar a su hermano, se vistió para parecer lo más hermosa posible y lo cautivó con su ingenio. Del historiador griego Plutarco proporciona un relato completamente diferente y tal vez imaginario que afirma que fue envuelta en un saco de dormir para entrar oculta en el palacio y encontrarse con César. Cuando Ptolomeo sí supo que su hermana estaba en el palacio para aliarse con César, intentó levantar a la población de Alejandría en un motín, pero fue arrestado por César, quien usó sus habilidades oratorias para calmar a la frenética multitud. Si posteriormente llegó a Cleopatra y Ptolomeo sí ante el Consejo de Alejandría, donde César reveló el testamento escrito de Ptolomeo, sí nombrando a Cleopatra y Ptolomeo sí como sus coherederos. Más tarde César trató de alcanzar un acuerdo para que los otros dos hermanos, Arsínoe y Ptolomeo, gobernaran juntos Chipre, eliminando así posibles rivales, demandando el trono egipcio al tiempo que apaciguaba a los súbditos ptolemaicos aún amargados por la pérdida de Chipre ante los romanos en 58 a. Eso considerando que este acuerdo favorecía a Cleopatra más que a Ptolomeo y que el ejército de 20 soldados de este último, incluidos los Gabiniani, podría derrotar al de César de 0 tropas sin apoyo, Potino decidió que Aquilas condujera sus fuerzas a Alejandría para atacar a César y Cleopatra. Desde el asedio del palacio mantuvo a César y Cleopatra atrapados en su interior hasta el año siguiente, el 47 a. Cuando César hizo prisionero a Potino y lo ejecutó, Arsínoe unió fuerzas con Aquilas y fue declarada reina. Poco después su tutor Ganímedes mató a Aquilas y tomó su puesto como comandante de su ejército. Desde entonces Ganímedes engañó a César solicitando la presencia del cautivo Ptolomeo sí como negociador, solo para que se uniera al ejército de Arsínoe, y en algún momento entre enero y marzo de 47 a. Llegaron los refuerzos de César, incluidos los comandados por Mitrídates de Pérgamo y Antípatro de Idumea. Ptolomeo y Arsínoe retiraron sus fuerzas al Nilo, donde César los atacó. Ptolomeo intentó huir en un bote, pero volcó y se ahogó. Ganímedes quizás murió en la batalla, a Teodoto lo encontró en Asia años después Marco Junio Bruto y fue ejecutado, mientras que Arsínoe fue ostentosamente exhibida en el triunfo celebrado por César en Roma antes de ser exiliada al templo de Artemisa en Efeso. Cleopatra se mantuvo llamativamente ausente de estos eventos y permaneció en el palacio, muy probablemente porque estaba embarazada del hijo de César desde septiembre de 47 a. El mandato de César como cónsul había expirado a finales del 48 a. Pero Antonio, uno de sus oficiales, ayudó a conseguir su elección como dictador que duró un año hasta octubre de 47 a. Lo que otorgaba a César autoridad legal para resolver la disputa dinástica en Egipto. Tratando de evitar cometer el error de Berenice Hipo, hermana de Cleopatra, de tener a un único soberano, César designó a su hermano de 12 años, Ptolomeo Sebd, como cogobernante de Cleopatra, de 22 años, en un matrimonio simbólico entre hermanos, pero ella continuó viviendo en privado con César. Se desconoce la fecha exacta en que Chipre volvió a estar bajo su control, aunque sí que ella tenía allí un gobernador en el año 42 a. Se cree que César realizó un crucero por el Nilo con Cleopatra para visitar los monumentos egipcios, aunque puede tratarse de un relato romántico que refleja las tendencias posteriores del proletariado romano y no un hecho histórico real. El historiador Suetonio ofreció considerables detalles sobre el viaje, como la utilización de la Talamegos, la gran embarcación de recreo construida por Ptolomeo Hipo, que durante su reinado medía 9 unamos de longitud y 24 de altura y estaba equipada con comedores, camarotes de lujo, santuarios sagrados y paseos a lo largo de sus 2 cubiertas, un auténtico palacio flotante. Y César podría haber tenido interés en el crucero por el Nilo debido a su fascinación por la geografía, estaba versado en las obras de Eratóstenes y Pitias y tal vez quiso descubrir la fuente del río, pero regresó antes de llegar a Etiopía. De César partió de Egipto alrededor del abril de 47 a. Supuestamente para enfrentarse a Farnaces I del Ponto, hijo de Mitrídates V, quien estaba causándole problemas a Roma en Anatolia. Es posible que César, casado con la prominente dama romana Calpurnia, también quisiera evitar ser visto junto con Cleopatra cuando ella dio a luz a su hijo. Y dejó 3 legiones en Egipto, que después aumentó a 4,
bajo el mando del liberto Rofio para asegurar la débil posición de Cleopatra, aunque quizás también para mantener sus actividades bajo control. Cesarión, el hijo de Cleopatra, potencialmente con César, nació el 23 de junio de 47 a. Y originalmente recibió el nombre de Faraón César, como se conserva en una estela en el Serapeum de Menfis. Si, tal vez debido a su matrimonio todavía sin hijos con Calpurnia, César mantuvo silencio público acerca de Cesarión. Y en cambio Cleopatra hizo repetidas declaraciones oficiales sobre la filiación de Cesarión, con César como el padre. Cleopatra y su cogobernante nominal, Ptolomeo Pseudo, visitaron Roma en algún momento a finales del año 46 a. Presumiblemente sin Cesarión, y se les dio alojamiento en la villa de Cesar situada en el Órtica Esaris. Al igual que a su padre Ptolomeo Sí, César otorgó a Cleopatra y Ptolomeo Sí el estatus legal de amigo y aliado del pueblo romano, de hecho gobernantes vasallos leales a Roma. Y entre los visitantes de Cleopatra en la villa de César, al otro lado del Tíber, estuvo el senador Cicerón, quien la encontró arrogante. Sosígenes de Alejandría, uno de los miembros de la corte de Cleopatra, ayudó a César en los cálculos del nuevo calendario juliano, que entró en vigor en todo el orbe romano el 1 de enero del año 45 a. El templo de Venus Genetris, construido en el foro de César el 25 de septiembre de 46 a. Contenía una estatua de oro de Cleopatra, asociando directamente a la madre del hijo de César con la diosa Venus, madre de los romanos, y de forma sutil, la estatua también unía a la diosa egipcia Isis con la religión romana. Puede que César tuviera planes de construir un templo dedicado a Isis en Roma, como lo aprobó el Senado un año después de su muerte. La presencia de Cleopatra en Roma muy probablemente tuvo consecuencias en los eventos de las Lupercales celebradas un mes antes del asesinato de César. Antonio intentó colocar una diadema real en la cabeza de César, que éste rechazó en lo que probablemente fue una escenificación organizada, tal vez para calibrar el estado de ánimo del público romano sobre la aceptación de una monarquía al estilo helenístico. Y Cicerón, que estaba presente en el festival, preguntó burlonamente de dónde provenía la diadema, una referencia obvia a la reina ptolemaica a la que aborrecía. César fue asesinado en el idus de marzo de 44 a. Pero Cleopatra permaneció en Roma hasta mediados de abril, con la vana esperanza de que Cesarión fuera reconocido como el heredero de César. Y sin embargo en su testamento nombró a su sobrino nieto Octavio como principal heredero, quien llegó a Italia en la misma época en que Cleopatra decidió partir hacia Egipto. Unos meses más tarde, Cleopatra hizo que Ptolomeo Pseudo muriera envenenado y proclamó corregente a su hijo Cesarión. Se dio Cleopatra en la guerra civil de los liberatores, no en relación con Marco Antonio. Cleopatra invitó a Marco Antonio a venir a Egipto antes de partir de Tarso, lo que llevó a este a visitar Alejandría en noviembre de 41 a. Fue bien recibido por el pueblo de Alejandría, tanto por sus acciones heroicas durante la restauración de Ptolomeo sí al poder como por llegar a Egipto sin unas fuerzas de ocupación como había hecho César. En Egipto Antonio continuó disfrutando del lujoso estilo de vida regio que había presenciado a bordo del barco de Cleopatra atracado en Tarso. Y también hizo que sus subordinados, como Publio Ventidio Vaso, expulsaran a los partos de Anatolia y Siria. Cleopatra escogió cuidadosamente a Marco Antonio como su pareja para dar a luz más herederos, ya que estaba considerado como la figura romana más poderosa tras del fallecimiento de César. Con sus poderes como triunviro, también disponía de amplia autoridad para restaurarle a Cleopatra antiguas tierras ptolemaicas que ahora estaban en manos romanas. Y si bien está claro que tanto Cilicia como Chipre estaban bajo el control de Cleopatra el 19 de noviembre de 38 a. La transferencia probablemente ocurrió antes, en el invierno de 41-40 a. Durante el tiempo que pasó con Marco Antonio. En la primavera del año 40. Antonio salió de Egipto debido a problemas en Siria, donde su gobernador Lucio Decidio Sasa fue asesinado y su ejército tomado por Quinto Labieno, un antiguo oficial de Casio que ahora servía al Imperio Parto. Cleopatra le proporcionó 20 naves para su campaña y como pago por sus territorios recién repuestos. No volvería a ver a Marco Antonio hasta 3 años después, pero mantuvieron correspondencia y hay documentos que sugieren que mantuvo a un espía en su campamento. Hacia finales del año 40 Cleopatra dio a luz a mellizos
Alejandro Helios y Cleopatra Selene, a quienes Marco Antonio reconoció como sus hijos. Y Helios el Sol y Selene la Luna simbolizaban una nueva era de rejuvenecimiento social, así como una indicación de que Cleopatra esperaba que Marco Antonio repitiera las hazañas de Alejandro el Grande conquistando a los partos. La campaña parta de Marco Antonio en el este se vio interrumpida por los acontecimientos de la guerra de Perusia, iniciada por su ambiciosa esposa Fulvia contra Octavio con la esperanza de convertir a su marido en el líder indiscutible de Roma. Se ha sugerido que Fulvia quiso separar a Antonio de Cleopatra, pero el conflicto ya se había iniciado en Italia incluso antes de que Cleopatra se encontrara con Antonio en Tarso. Fulvia y Lucio Antonio, el hermano de Marco Antonio, finalmente fueron asediados por Octavio en Perusia y luego exiliados de Italia, tras lo cual ella murió en Sición en Grecia mientras intentaba llegar hasta Antonio. Su repentina muerte condujo a la reconciliación de Octavio y Antonio en Brindisium en septiembre de 40. Y aunque este acuerdo consolidó el control de Antonio sobre los territorios de la República Romana al este del Mar Jónico, también estipuló que cediera Italia, Hispania y la Galia y se casara con la hermana de Octavio, Octavia la Menor, una potencial rival para Cleopatra. En diciembre del 40. Cleopatra recibió a Herodes en Alejandría como huésped y refugiado inesperado que huía de una situación turbulenta en Judea. Marco Antonio lo había establecido allí como tetrarca, pero pronto estuvo en desacuerdo con Antígono y Matatías, de la antigua dinastía de los Asmonios, que había encarcelado al hermano y compañero tetrarca de Herodes, Fasael, que fue ejecutado cuando Herodes huyó hacia la corte de Cleopatra. Cleopatra intentó concederle una asignación militar, pero Herodes la rechazó y viajó a Roma, en donde los triunviros Octavio y Marco Antonio lo nombraron rey de Judea. Este acto puso a Herodes en una trayectoria de colisión con Cleopatra, que deseaba recuperar los antiguos territorios ptolemaicos que formaban parte de su nuevo reino. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra quizás se resintió cuando no solo se casó con Octavia, sino que también tuvo dos hijos con ella, Antonia la mayor en 39 y Antonia la menor en el 36 y trasladó su cuartel general a Atenas. Sin embargo, la posición de Cleopatra en Egipto estaba asegurada. Su rival Herodes estaba ocupado con una guerra civil en Judea que requería una considerable ayuda militar romana, pero no recibió ninguna de Cleopatra. Puesto que la autoridad de Marco Antonio y Octavio como triunviros había expirado el 1 de enero de 37. Octavia organizó una reunión en Tarentum, donde el triunvirato se prolongó oficialmente hasta el año 33. Con 2 legiones otorgadas por Octavio y 1000 soldados cedidos por Octavia, Marco Antonio viajó a Antioquía, donde hizo los preparativos para la guerra contra los partos. Marco Antonio convocó a Cleopatra a Antioquía para discutir asuntos urgentes, como el reino de Herodes y el apoyo financiero para su campaña de Partia. Cleopatra llevó a sus mellizos de 3 años a Antioquía, donde su padre los vio por primera vez y donde probablemente recibieron por primera vez sus sobrenombres Helios y Selene como parte de los ambiciosos planes de Marco Antonio y Cleopatra para el futuro. Y para estabilizar el este, Marco Antonio no solo amplió los dominios de Cleopatra, sino que también estableció nuevas dinastías gobernantes y gobiernos clientes que le serían leales, aunque al final durarían más que él. Con este acuerdo Cleopatra ganó importantes antiguos territorios ptolemaicos en el levante mediterráneo, incluidos casi todos los de Fenicia menos Tiro y Sidón, que continuaron en manos romanas. Y también recibió Ptolemaisacto, una ciudad que fue establecida por Ptolomeo. Dadas sus relaciones ancestrales con los seleucidas, se le otorgó la región de Celesiria a lo largo de la parte superior del río Orontes. Incluso se le otorgó la región circundante de Jericó en Palestina, pero le cedió este territorio a Herodes. Y a expensas del rey nabateo Malicospe, Cleopatra también recibió una porción del reino nabateo en torno al golfo de Acaba en el Mar Rojo, incluida Ilana. Al oeste le concedió Cirene a lo largo de la costa libia, así como Itano y Olunte en la Creta romana. Y aunque todavía administrados por funcionarios romanos, estos territorios enriquecieron su reino y la llevaron a declarar la instauración de una nueva era acuñando una doble fecha en sus monedas en el 36 y Octavio, emitidos en 41 para celebrar el establecimiento del segundo triunvirato por Octavio, Antonio y Lépido en 43
la expansión del reino ptolemaico por parte de Marco Antonio mediante la renuncia a territorios directamente controlados por los romanos fue explotada por su rival Octavio, quien aprovechó el sentimiento público en Roma en contra del fortalecimiento de una reina extranjera a expensas de su república. Octavio fomentó la versión de que Antonio estaba descuidando a su virtuosa esposa romana Octavia, concediéndole tanto a ella como a Livia Drusila, su propia esposa, privilegios extraordinarios de sacrosantidad. Unos 50 años antes, Cornelia, hija de Escipión el africano, había sido la primera mujer romana en tener una estatua en vida dedicada a ella. Ahora la seguían Octavia y Livia, cuyas estatuas probablemente fueron erigidas en el foro de César para rivalizar con las de Cleopatra, erigidas por César. En 36 a. Cleopatra acompañó a Marco Antonio al Eufrates en su viaje hacia la invasión del Imperio Parto. Luego regresó a Egipto, quizás debido a su avanzado estado de gestación. En el verano de 36 a. Dio a luz a Ptolomeo Filadelfo, su segundo hijo varón con Marco Antonio. Y la campaña de Antonio en Partia en el 36 a. Se convirtió en una completa debacle por diversas razones, en particular la traición de Artabasdes y de Armenia, que desertó al lado parto. Tras perder unos 30 hombres, más que Craso en Carras, Antonio finalmente llegó a Leucocome cerca de Berite en diciembre, bebiendo en exceso antes de que Cleopatra llegara para suministrar fondos y vestimenta a sus maltrechas tropas. Y Antonio deseaba evitar los peligros de regresar a Roma, así que viajó con Cleopatra a Alejandría para ver a su hijo recién nacido. Donaciones de Alejandría, Pirior Regum, y en el reverso uno de Marco Antonio con la inscripción Antonia Armenia de Victa. Y mientras Antonio se preparaba para otra expedición contra los partos en 35 a. Esta vez dirigida contra su aliada Armenia, Octavia viajó a Atenas con 200 soldados supuestamente en apoyo de Antonio, pero muy probablemente siguiendo un plan ideado por Octavio para avergonzarlo por sus pérdidas militares. Antonio recibió estas tropas y le dijo a Octavia que no se desviara al este de Atenas mientras él y Cleopatra viajaban juntos a Antioquía, pero solo para luego abandonar repentina e inexplicablemente la campaña militar y regresar a Alejandría. Cuando Octavia regresó a Roma, Octavio presentó a su hermana como una víctima agraviada por Antonio, aunque ella se negó a abandonar la casa de Antonio. Y la confianza de Octavio fue en aumento a medida que eliminaba a sus rivales en el oeste, entre ellos Sexto Pompeyo e incluso a Lépido, el tercer miembro del triunvirato, que fue puesto bajo arresto domiciliario tras rebelarse contra Octavio en Sicilia. Antonio envió a Quinto Delio como embajador ante Artabasdes y de Armenia en 34 a. Para negociar una posible alianza matrimonial entre la hija del rey armenio y Alejandro Helios, hijo de Antonio y Cleopatra. Al haber rechazado la propuesta, Antonio se dirigió con su ejército a Armenia, derrotó a sus tropas y capturó al rey y a la familia real armenia y los llevó a Alejandría, donde Antonio celebró un desfile militar imitando un triunfo romano, vestido de Dioniso y entrando en la ciudad en un carro para entregar los prisioneros reales a Cleopatra, que estaba sentada en un trono de oro sobre una tarima de plata. La noticia de este acontecimiento fue muy criticada en Roma por considerarlo de mal gusto y una perversión de los antiguos y tradicionales ritos y rituales romanos para disfrute de una reina egipcia y sus súbditos. En un acto celebrado en el gimnasio de la capital poco después de las celebraciones, Cleopatra se vistió como Isis y declaró que era reina de reyes y su hijo Cesarión, rey de reyes, mientras que Alejandro Helios fue declarado rey de Armenia, Media y Partia, y Ptolomeo Filadelfo, de 2 años, fue declarado rey de Siria y Cilicia. Cleopatra Seleneo recibió Creta y Cirene. Es posible que Antonio y Cleopatra se hubieran casado durante esta ceremonia, pero es difícil saberlo con certeza debido a la naturaleza controvertida, contradictoria y fragmentada de las fuentes primarias. Antonio envió un informe a Roma solicitando la ratificación de estas concesiones territoriales, hoy conocidas como las donaciones de Alejandría. Octavio quería divulgarlo con fines políticos, pero los dos cónsules, ambos partidarios de Antonio, lo censuraron para que quedara al margen del dominio público. Y a finales del 34 a. Antonio y Octavio se enfrentaron en una encarnizada guerra de propaganda que duraría años. Antonio afirmó que su rival había depuesto ilegalmente a Lépido del triunvirato, quedándose con sus tropas e impidiéndose a él reclutar tropas en Italia, mientras que Octavio acusó a Antonio de arrestar ilegalmente al rey de Armenia, casarse con Cleopatra a pesar de seguir casado con su hermana Octavia
y declarar ilícitamente a Cesarión como heredero de César en lugar de Octavio. Y la gran profusión de acusaciones y rumores vertidos durante esta guerra propagandística han dado forma a la imagen popular de Cleopatra desde la literatura de la época de Augusto hasta los diferentes medios de comunicación de la era moderna. Se dijo que Cleopatra le lavó el cerebro a Marco Antonio con brujería y hechicería y que era tan destructiva para la civilización como la Helena de Troya de Homero. Las sátiras de Horacio incluyen un relato de que Cleopatra disolvió una vez una perla que valía 5 millones de dracmas en vinagre solo para ganar una apuesta en una cena. La acusación de que Antonio había robado libros de la biblioteca de Pérgamo para reabastecer la biblioteca de Alejandría resultó ser una invención admitida por Cayo Calvisio Sabino. Publicado en 2.0 un documento en papiro del 33a, que posteriormente se reutilizó para la envoltura de una momia, contiene la firma de Cleopatra, probablemente escrita por un funcionario autorizado para firmar por ella. Y tiene que ver con ciertas exenciones de impuestos en Egipto concedidas a Quinto Cecilio o Publio Canidio Craso, un antiguo cónsul romano y hombre de confianza de Antonio que comandaba sus fuerzas terrestres en Accia. Y un texto con una escritura diferente en la parte inferior del papiro dice: hágase o así sea, que sin duda fue escrito de puño y letra por la propia reina, ya que era una práctica de la dinastía ptolemaica refrendar documentos para evitar falsificaciones. Un gran descubrimiento, pues los únicos autógrafos reales conocidos supervivientes de la antigüedad son de los mucho menos relevantes Ptolomeo y Teodosio. Y batalla de Accio, en un discurso ante el Senado romano el primer día de su nombramiento como cónsul el 1 de enero de 33a. Octavio acusó a Antonio de intentar menoscabar las libertades romanas y su integridad territorial como esclavo de su reina oriental. Antes de que el imperium conjunto de Antonio y Octavio expirara el 31 de diciembre del año 33a. Antonio declaró a Cesarión como el verdadero heredero de Julio César en un intento de debilitar a Octavio. El 1 de enero de 32a. Fueron elegidos cónsules Cayo Sosio y Cneo Domicio Nobarbo, ambos partidarios de Antonio. El 1 de febrero de 32a. Sosio pronunció un ardiente discurso condenando a Octavio, por entonces un ciudadano privado sin cargo público, y promulgó leyes en su contra. Y durante la siguiente sesión del Senado, Octavio entró en la Cámara de Senadores con guardias armados e hizo sus propias acusaciones contra los cónsules. Intimidados por este acto, los cónsules y más de 20 senadores que todavía apoyaban a Antonio huyeron de Roma al día siguiente para reunirse con él. Si Antonio y Cleopatra viajaron juntos a Éfeso en 32a, donde ella le proporcionó 20 de los 80 navíos con los que contaba. Enobarbo, temeroso de que la campaña de propaganda de Octavio se confirmase ante el pueblo, intentó persuadir a Antonio de que mantuviera al margen a Cleopatra de la campaña bélica contra Octavio. Sin embargo, Publio Canidio Craso argumentó de que Cleopatra estaba financiando el esfuerzo bélico y que era un monarca competente. Cleopatra rechazó las peticiones de Antonio para que regresara a Egipto, por considerar que bloqueando a Octavio en Grecia podría defender más fácilmente a Egipto. Y su insistencia en participar en la batalla por Grecia provocó las deserciones de notables romanos como Enobarbo y Lucio Munacio Planco. Durante la primavera del 32a. Antonio y Cleopatra viajaron a Samos y luego a Atenas, donde ella persuadió a Antonio para que enviara a Octavia una declaración oficial de divorcio, lo que impulsó a Planco a aconsejar a Octavio que se apoderara del testamento de Antonio en custodia de las Vestales. Y a pesar de ser una violación de principios sagrados y derechos legales, Octavio consiguió por la fuerza el documento del templo de Vesta, convirtiéndolo en una poderosa herramienta en su guerra propagandística contra Antonio y Cleopatra. Y Octavio reveló partes de su testamento, como que Cesarión fue nombrado heredero de César, que las donaciones de Alejandría eran legales, que Antonio debía ser enterrado junto a Cleopatra en Egipto en lugar de en Roma, o que Alejandría se convertiría en la nueva capital de la República Romana. Fue como muestra de lealtad a Roma, Octavio decidió comenzar la construcción de su propio mausoleo en el campo de Marte. La posición legal de Octavio también mejoró al ser elegido cónsul en el 31a. Con la voluntad de Antonio hecha pública, Octavio tenía ya su casus belli y Roma declaró la guerra a Cleopatra, no a Antonio. El argumento legal para la guerra se basaba no tanto en las adquisiciones territoriales de Cleopatra
con los antiguos territorios romanos gobernados por sus hijos con Antonio, sino más bien en el hecho de que ella estaba proporcionando apoyo militar a un ciudadano privado ahora que la autoridad triunviral de Antonio había expirado. Antonio y Cleopatra tenían una flota más numerosa que la de Octavio, pero las tripulaciones de su armada no estaban bien entrenadas, algunas probablemente procedentes de barcos mercantes, mientras que Octavio disponía de una fuerza totalmente profesional. Antonio quería cruzar el mar Adriático y detener a Octavio en Tarentum o Brindisium, pero Cleopatra, preocupada sobre todo de defender Egipto, se opuso a la decisión de atacar directamente Italia. Establecieron su cuartel general de invierno en Patrai y hacia la primavera del 31 A. Se habían trasladado a Accio, al sur del Golfo de Ambracia. Antonio y Cleopatra contaban con el apoyo de varios reyes aliados, pero Cleopatra ya había estado en conflicto con Herodes y un terremoto en Judea le proporcionó una excusa para que sus fuerzas no participaran en la campaña. También perdieron el apoyo de Malicos y de Nabatea, lo que posteriormente demostró tener consecuencias estratégicas. Antonio y Cleopatra perdieron varias escaramuzas contra Octavio en los alrededores de Accio durante el verano del 31 A. Y se sucedieron continuas deserciones hacia el campamento de Octavio, como las del durante mucho tiempo compañero de Antonio, Delio y los hasta el momento reyes aliados Amintas de Galacia y Diótaro de Paflagonia. Mientras que algunos miembros del ejército de Antonio sugirieron abandonar el conflicto naval para retirarse hacia el interior, Cleopatra insistió en una confrontación naval para mantener a la flota de Octavio alejada de Egipto. El 2 de septiembre de 31 A. Las fuerzas navales de Octavio, dirigidas por Marco Vipsanio Agripa, se enfrentaron a las de Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio. Cleopatra, a bordo de su buque insignia, el Antonias, estaba en la retaguardia de la flota al mando de 60 barcos en la desembocadura del Golfo de Ambracia, en lo que probablemente fue una estrategia de los oficiales de Antonio para marginarla durante la batalla. Antonio había ordenado que sus barcos tuvieran velas a bordo para tener una mejor oportunidad de perseguir o huir del enemigo, lo que Cleopatra, siempre preocupada por la defensa de Egipto, utilizó para desplazarse rápidamente a través de la principal zona de combate en una retirada estratégica al Peloponeso. Stanley Mo. Burstein opina que los escritores partidarios de Roma acusaron posteriormente a Cleopatra de haber desertado cobardemente de Antonio, pero su intención original de mantener sus velas a bordo pudo haber sido romper el bloqueo y salvar la mayor parte posible de su flota. Antonio siguió a Cleopatra y abordó su barco, identificado por sus distintivas velas púrpuras, mientras los dos escapaban de la batalla y se dirigían a Tenaro. Se dice que Antonio evitó a Cleopatra durante este viaje de 3 días, hasta que sus sirvientas en Tenaro le instaron a hablar con ella. La batalla de Accio continuó sin Cleopatra y Antonio hasta la mañana del 3 de septiembre, con deserciones masivas de oficiales, tropas y reyes aliados al ejército de Octavio. Caída y muerte, mientras Octavio ocupaba Atenas, Antonio y Cleopatra desembarcaron en Paraitonion, en Egipto. Entonces la pareja emprendió su camino por separado, Antonio a Cirene para reunir más tropas y Cleopatra navegó hasta el puerto de Alejandría en un engañoso intento de mostrar las operaciones en Grecia como una victoria. No se sabe con seguridad si en ese momento ella ejecutó a Artabasdes y envió su cabeza a su rival, Artabasdes y Demedia Atropátene, en un intento de establecer una alianza con él. Y Lucio Pinario, que fue nombrado gobernador de Cirene por Marco Antonio, recibió la noticia de la victoria de Octavio antes de la llegada de los mensajeros de Antonio. Pinario hizo ejecutar a los mensajeros y luego desertó al bando de Octavio, a quien entregó las 4 legiones bajo su mando que Marco Antonio aspiraba a conseguir. Antonio estuvo a punto de suicidarse al enterarse de la noticia, pero sus oficiales de Estado Mayor lo impidieron. En Alejandría construyó una pequeña casa aislada en la isla de Faro, a la que llamó Timoneion en honor al filósofo Timón de Atenas, famoso por su cinismo y misantropía. Herodes, que había aconsejado personalmente a Antonio con posterioridad a la batalla de Accio que debía traicionar a Cleopatra, viajó a Rodas para encontrarse con Octavio y renunciar a su reinado por lealtad a Antonio. Impresionado por su franqueza y sentido de la lealtad, Octavio le permitió mantener su posición en Judea, aislando todavía más a Antonio y Cleopatra. Tal vez Cleopatra comenzó a ver a Antonio como una carga a finales del verano de 31 A, cuando se disponía a dejar Egipto a su hijo Cesarión.
planeaba cederle su trono y trasladar su flota desde el Mediterráneo al Mar Rojo y luego zarpando hacia un puerto extranjero, quizás en la India, donde podría pasar un tiempo recuperándose. Sin embargo, estos planes no se llevaron a cabo cuando Malicos I, siguiendo el consejo de Quinto Didio, gobernador de Siria nombrado por Octavio, quemó la flota de Cleopatra en venganza por sus pérdidas en una guerra anterior contra Herodes emprendida en gran medida por Cleopatra. Y por ello no tuvo otra opción que quedarse en Egipto y negociar con Octavio. Aunque lo más probable es que fue una información proveniente de la campaña de propaganda de Octavio, se dijo que Cleopatra comenzó a probar la eficacia de varios venenos con los prisioneros e incluso con sus propios sirvientes. Cleopatra hizo que Cesarión ingresara en la efebía, lo que, junto con la inscripción de una estela de Coctos datada el 21 de septiembre del 31 a. demuestra que estaba preparando a su hijo para convertirse en el único gobernante de Egipto. Antonio también hizo que Marco Antonio Antilo, su hijo con Fulvia, se alistara al mismo tiempo como Febo. Le enviaron mensajes por separado a Octavio, todavía apostado en Rodas, aunque parece que Octavio solo contestó a Cleopatra. Ella le solicitó que sus hijos heredaran Egipto y que se le permitiera a Antonio vivir allí exiliado, ofreciéndole dinero a Octavio en un futuro y enviándole en el acto fastuosos regalos. Octavio le envió a su diplomático Tirso cuando ella amenazó con quemarse a sí misma y a gran parte de su tesoro en el interior de una gran tumba que ya estaba en construcción. Tirso debía aconsejarle que matara a Antonio para que se le perdonara la vida, pero cuando Antonio sospechó de sus intenciones, hizo azotarlo y lo envió de vuelta sin ningún acuerdo. Tras largas negociaciones que finalmente no dieron resultado, Octavio se dispuso a invadir Egipto en la primavera del año 30. Comparada en Ptolemaida, en Fenicia, donde su nuevo aliado Herodes aprovisionó a su ejército. Se dirigió al sur y pronto tomó Pelusio, mientras que Cayo Cornelio Galo, marchando hacia el este desde Cirene, derrotó a las fuerzas de Antonio cerca de Paraitonion. Octavio avanzó entonces hacia Alejandría, pero Antonio regresó y obtuvo una pequeña victoria sobre las agotadas tropas de Octavio a las afueras del hipódromo de la ciudad. Y sin embargo, el 1 de agosto de 30, la flota naval de Antonio se rindió, seguida por su caballería. Que Cleopatra se escondió en su tumba con sus asistentes de confianza, enviando un mensaje a Antonio diciéndole que se había suicidado. Desesperado, Antonio reaccionó ante esta situación apuñalándose en el estómago y quitándose la vida a los 53 años de edad. Y según Plutarco, estaba todavía moribundo cuando fue trasladado hasta Cleopatra en su tumba y le dijo que había muerto honorablemente y que ella podía confiar en el compañero de Octavio, Cayo Proculeio, antes que en cualquier otra persona de su séquito. Y sin embargo, fue Proculeio quien penetró en su tumba usando una escalera y detuvo a la reina, privándola de la posibilidad de quemarse con sus tesoros. Y a Cleopatra se le permitió embalsamar y enterrar a Antonio en el interior de su tumba antes de ser escoltada al palacio. Octavio llegó a Alejandría, ocupó el palacio y arrestó a los 3 hijos más pequeños de Cleopatra. Cuando se reunió con él, Cleopatra le dijo sin rodeos: no seré exhibida en un triunfo que, según Livio, es una de las pocas inscripciones de palabras exactas suyas. Octavio le prometió que la mantendría con vida, pero no le dio ninguna explicación sobre sus planes futuros para su reino. Cuando un confidente le informó que planeaba trasladarla a ella y a sus hijos a Roma 3 días después, optó por el suicidio, ya que no tenía intención de ser expuesta en un triunfo como su hermana Arsinoe. No está claro si el suicidio de Cleopatra en agosto de 30 a la edad de 39 años tuvo lugar en el palacio o en su tumba. Se dice que estaba acompañada por sus sirvientas Eira y Carmión, que también se quitaron la vida. Octavio se enfureció por este desenlace, pero la enterró con ceremonial real junto a Antonio en su tumba. Y el médico de Cleopatra, Olimpo, no explica la causa de su muerte, aunque la creencia popular es que permitió que una aspid o cobra egipcia la mordiera y envenenara. Plutarco narra esta historia, pero luego sugiere que se usó un instrumento para introducir la toxina rascándose, mientras que Dion dice que se inyectó el veneno con una aguja y Estrabón aboga por algún tipo de ungüento. No se encontró ninguna serpiente venenosa con el cadáver, pero tenía pequeñas heridas punzantes en el brazo que podrían haber sido causadas por una aguja. Cleopatra decidió en sus últimos momentos enviar a Cesarión al Alto Egipto, tal vez planeando huir a Nubia, Etiopía o la India.
Cesarión pasó a ser Ptolomeoso, aunque durante solo 1 día, hasta que es ejecutado por orden de Octavio el 29 de agosto de 30, tras regresar a Alejandría bajo la falsa idea de que le permitiría ser rey. Ya Octavio estaba convencido por el consejo del filósofo Vario Dídimo de que en el mundo solo había lugar para un César. Con la caída del reino ptolemaico se estableció la provincia romana de Egipto, marcando el final del período helenístico. En enero de 2A. Octavio fue nombrado Augusto y acumuló poderes constitucionales que lo convirtieron en el primer emperador romano, iniciando la era del Principado del Imperio Romano. Reinado y papel como monarca. Siguiendo la tradición de los gobernantes macedonios, Cleopatra gobernó Egipto y otros territorios como Chipre como un monarca absoluto, ejerciendo como única legisladora de su reino. También fue su principal autoridad religiosa, presidiendo ceremonias dedicadas a las deidades de las religiones politeístas tanto egipcia como griega. Supervisó la construcción de varios templos para los dioses egipcios y griegos, una sinagoga para los judíos de Egipto, e incluso construyó el Cesáreo de Alejandría, dedicado a la celebración del culto imperial de su patrono y amante Julio César. Y participaba directamente en los asuntos administrativos de su dominio, abordando crisis como una hambruna, ordenando a los graneros reales que distribuyeran alimentos a la población hambrienta durante una sequía al comienzo de su reinado. Aunque la economía centralizada que ella administraba era más un ideal que una realidad, su gobierno intentó imponer controles de precios, aranceles y monopolio estatal para ciertos bienes, tipos de cambio fijos para las divisas extranjeras y leyes rígidas que obligaban a los campesinos a permanecer en sus aldeas durante las temporadas de siembra y cosecha. Aparentemente algunos problemas financieros llevaron a Cleopatra a devaluar su moneda, que consistía en monedas de plata y bronce, pero no monedas de oro como las de algunos de sus lejanos predecesores ptolemaicos. Linaje. Cleopatra perteneció a la dinastía grecomacedonia de los Ptolomeos, todos sus orígenes europeos se remontan al norte de Grecia. A través de su padre, Ptolomeos y Auletes, era descendiente de 2 destacados somatopoilaes de Alejandro el Grande de Macedonia, el general Ptolomeo Isoter, fundador del reino ptolemaico de Egipto, y Seleuco I Nicator, el fundador greco-macedonio del imperio seleucida de Asia Occidental. Mientras que la rama paterna de Cleopatra puede seguirse a través de su padre, no se conoce con seguridad la identidad de su madre. Presumiblemente era hija de Cleopatra Bitrifena, la prima esposa o la hermana esposa de Ptolomeo Sí. Cleopatra Isira fue el único miembro de la dinastía ptolemaica que con toda certeza introdujo alguna ascendencia no griega, pues era descendiente de Apamai, la esposa persa sodiana de Seleucoi. Y por lo general se cree que los ptolomeos no se mezclaron con los egipcios nativos. Que Michael Grant afirma que solo hay una amante egipcia conocida de un ptolomeo y no se sabe de ninguna esposa, argumentando además que Cleopatra probablemente no tenía ningún ancestro egipcio y que se describió a sí misma como griega. Stakis escribe que Cleopatra era greco-macedonia con una cierta ascendencia persa, argumentando que era raro que los ptolomeos tuvieran una amante egipcia. Y el arqueólogo estadounidense Duanevo Roger cree que Cleopatra podría haber sido la hija de una mujer mitad greco-macedonia, mitad egipcia, perteneciente a una familia de sacerdotes consagrados a Ptah, pero sostiene que cualquiera que fuera la ascendencia de Cleopatra, ella apreciaba más su estirpe ptolemaica griega. Y el historiador británico Earle Bradford escribió que Cleopatra no desafió a Roma como egipcia, sino como una griega culta. Por parte de la propaganda romana, contraria a ella, nunca se lanzó una acusación de que fuera hija ilegítima. Y Estrabón fue el único historiador antiguo que afirmó que los hijos de Ptolomeo, si nacidos después de Berenice y incluida Cleopatra, eran ilegítimos. Si Cleopatra fue expulsada de la corte de Ptolomeo, si a finales de 60 y 9. Pocos meses después del nacimiento de Cleopatra, mientras que los 3 hijos menores de Ptolomeo sí nacieron en ausencia de su esposa. El alto grado de endogamia entre los Ptolomeos también queda ilustrado por la ascendencia inmediata de Cleopatra, de la cual se muestra a continuación una reconstrucción. El árbol genealógico que se muestra a continuación también incluye a Cleopatra, esposa de Ptolomeo Sí, como hija de Ptolomeos Alejandro y Berenice, lo que la convertiría en prima de su marido, Ptolomeo Sí, pero podría haber sido hija de Ptolomeo Ixlatiro, lo que en su lugar la habría convertido en hermana esposa de Ptolomeo Sí.
los confusos relatos de antiguas fuentes primarias también han llevado a los eruditos a identificar a la esposa de Ptolomeo, si como Cleopatra o Cleopatra vi. Esta última puede haber sido en realidad hija de Ptolomeo, si y algunos la utilizan como una indicación de que Cleopatra había muerto en el año 69 a. En lugar de reaparecer como cogobernante con Berenice Ibor en el año 58 a. Y legado descendientes. Los tres hijos que le sobrevivieron, Cleopatra Selenio, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, fueron enviados a Roma con la hermana de Octavio, Octavia la menor, ex esposa de su padre, como su tutora. Cleopatra Selene y Alejandro Helios estuvieron presentes en el triunfo de Octavio en 29 a. Se desconoce el destino de Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo después de esta fecha. De Octavia organizó el esponsal de Cleopatra Selene y con Juba, hijo de Jubai, cuyo reino norteafricano de Numidia había sido convertido por Julio César en provincia romana en el año 46 a. Por el apoyo de Juba y a Pompeyo. El emperador Augusto nombró a Juba y Cleopatra Selenio después de su boda en el año 25 a. Como los nuevos gobernantes de Mauritania, donde transformaron la antigua ciudad cartaginesa de Iol en su nueva capital, rebautizada como Caesarea Mauretania. Cleopatra Selene trajo muchos eruditos, artistas y consejeros importantes de la corte real de su madre en Alejandría para servirla en Cesarea, ahora imbuida de la cultura griega helenística. También bautizó a su hijo Ptolomeo de Mauritania en honor a su herencia dinástica ptolemaica. Cleopatra Selene murió alrededor del año 5 a. Y cuando Juba murió en el año 23-24 fue sucedido por su hijo Ptolomeo. Sin embargo, Ptolomeo fue finalmente ejecutado por el emperador romano Calígula en el año 42. Tal vez bajo el pretexto de que Ptolomeo había acuñado ilegalmente su propia moneda real y había utilizado iura regalia reservada al emperador romano. Y Ptolomeo de Mauritania fue el último monarca conocido de la dinastía ptolemaica, aunque la reina Zenobia, del efímero imperio de Palmira durante la crisis del siglo y reclamaría su descendencia de Cleopatra. Historiografía y literatura romana. Aunque casi 50 obras antiguas de la historiografía romana hacen referencia a Cleopatra, por lo general solo incluyen breves relatos de la batalla de Accio, su suicidio y la propaganda augustal sobre sus defectos personales. A pesar de no ser una biografía de Cleopatra, la vida de Antonio, escrita por Plutarco en el siglo II, como parte de sus vidas paralelas, proporciona la narración más completa que se conserva de la vida de Cleopatra. Plutarco vivió un siglo después de la reina egipcia, pero se basó en fuentes primarias, como Filotas de Anfisa, que tenía acceso al palacio real de Ptolomeo, Olimpo, el médico personal de Cleopatra, o Quinto Delio, un confidente cercano a Marco Antonio y Cleopatra. El trabajo de Plutarco incluye tanto la visión augustal de Cleopatra como fuentes ajenas a esta tradición, como los informes de testigos presenciales. Y el historiador judeo-romano Flavio Josefo, del siglo II, proporciona información valiosa sobre la vida de Cleopatra a través de su relación diplomática con Herodes y el Grande. Sin embargo, esta obra se basa en gran medida en las memorias de Herodes y en el relato sesgado de Nicolás de Damasco, el tutor de los hijos de Cleopatra en Alejandría antes de que se trasladara a Judea para servir como consejero y cronista en la corte de Herodes. Y la historia romana publicada por el alto funcionario e historiador John Casio a principios del siglo II, si bien no comprende plenamente las complejidades del mundo helenístico tardío, proporciona sin embargo una historia de la era del reinado de Cleopatra. Apenas se la menciona en de Bello Alexandrino, las memorias de un desconocido oficial que sirvió bajo el mando de César. Los escritos de Cicerón, quien la conoció personalmente, ofrecen un retrato poco halagador de Cleopatra. Los autores del período augustal Virgilio, Horacio, Propercio y Ovidio perpetuaron la visión negativa de Cleopatra establecida por el régimen romano gobernante, aunque Virgilio instituyó la idea de Cleopatra como una figura del romance y del melodrama épico. Y Horacio también consideraba el suicidio de Cleopatra como una alternativa positiva, una idea que fue aceptada en la Baja Edad Media con Geoffrey Chaucer. Y los historiadores Estrabón, Velleyo, Valerio Máximo, Plinio el Viejo y Apiano, aunque no ofrecían relatos tan completos como Plutarco, Josefo o Dión, proporcionaron algunos detalles de su vida que no habían pervivido en otros registros históricos.
las inscripciones en las monedas contemporáneas ptolemaicas y algunos documentos egipcios en papiro reflejan el punto de vista de Cleopatra, pero este material es muy limitado en comparación con las obras literarias romanas. Si la fragmentada Libia encomendada por el yerno de Cleopatra, Jubao, permite vislumbrar un posible conjunto de material historiográfico que apoya la perspectiva de Cleopatra. El hecho de ser mujer quizás la ha llevado a ser una figura menor, si no insignificante, en la historiografía antigua, medieval e incluso moderna sobre el antiguo Egipto y el mundo greco-romano. Por ejemplo, el historiador Ronald sí me afirmó que ella no tenía mucha importancia para César y que la propaganda de Octavio incrementó su importancia en un grado excesivo. Aunque la opinión generalizada de Cleopatra era la de una promiscua seductora, solo tuvo dos parejas conocidas, César y Antonio, los dos romanos más prominentes de la época, quienes tenían más probabilidades de asegurar la continuidad de su dinastía. Y Plutarco la describió más como poseedora de una fuerte personalidad y un ingenio encantador que por su belleza física. De representaciones culturales en el arte antiguo estatuas, en monedas, bustos y cabezas grecorromanas, pinturas, vasija de Portland, arte egipcio nativo, época medieval e inicios moderna, edad moderna, cine e imagen de marca, textos escritos. Mientras que los mitos sobre Cleopatra persisten en los medios de comunicación populares, aspectos importantes de su carrera pasan en gran medida desapercibidos, como su mando en las fuerzas navales, actos administrativos y publicaciones sobre la antigua medicina griega. Solo se conservan fragmentos de los escritos médicos y cosméticos atribuidos a Cleopatra, como los conservados por Galeno como remedios para las enfermedades capilares, la calvicie y la caspa, junto con una lista de pesos y medidas con fines farmacológicos. Y Gaecio de Amida le atribuye a Cleopatra una receta de jabón perfumado, mientras que Pablo de Gina conservó supuestas instrucciones suyas para teñir y rizar el cabello. Sin embargo, la atribución de ciertos textos a Cleopatra es cuestionada por Ingrid Don Rowland, quien destaca que la Berenice llamada Cleopatra citada por Metrodora, doctora romana del siglo de Oreibo, fue probablemente confundida por los eruditos medievales como referida a Cleopatra. Titulatura Sucesión Bibliografía adiciona.